El Padre Pío solía decir que Dios ve cada herida que llevamos en el alma, incluidas aquellas que nos llevan a decisiones terribles. Para él, detrás de cada pecado hay una historia. Detrás de cada fracaso, un dolor. Y detrás de cada dolor, un alma que sigue siendo amada por Dios. Una de las visiones más conmovedoras que describió tuvo que ver con el espíritu de una madre, una mujer que había abandonado a su hijo muchos años antes de morir. El Padre Pío nunca reveló su nombre ni los detalles de la situación. Se limitó a contar lo que vio y lo que le enseñó sobre la justicia, la misericordia y la paciencia infinita de Dios. Ya era tarde en la noche, el convento estaba en silencio y la mayoría de los frailes ya dormían. El Padre Pío permaneció en la capilla orando en silencio. La luz parpadeante de una única vela bailaba sobre las paredes de piedra. Todo estaba en silencio, hasta que de repente se detuvo. Su respiración se hizo más lenta y giró la cabeza como si alguien hubiera entrado en la habitación. Más tarde describiría lo que presenció. Allí estaba una mujer, invadida por una profunda tristeza, con el rostro escondido entre las manos. No tenía el brillo sereno de las almas que llegan en paz. Ni la pesada oscuridad de los atormentados por el orgullo. Ella era algo intermedio, temblando, avergonzada, cargando con un dolor que no había sanado ni siquiera después de la muerte. El Padre Pío dijo que lo primero que sintió de ella fue arrepentimiento. Un arrepentimiento tan intenso que parecía pegarse a ella como una segunda piel. Había abandonado a su hijo años antes, impulsada por el miedo, la confusión y quizás por circunstancias que nadie nunca entendió. Pero la herida nunca se cerró. Ella me mostró su corazón, dijo el Padre Pío, y estaba roto. El alma no se acercó con valentía. No exigió nada. Ella se mantuvo a distancia, como si tuviera miedo de ser vista. Parecía alguien que esperaba el rechazo incluso del cielo. Explicó que ciertos pecados dejan marcas tan profundas en la conciencia que el alma comienza a temer no a Dios, sino a sí misma. Tiene miedo de su propia historia, de sus recuerdos, de la verdad que porta. Ella no huyó de Dios, dijo el Padre Pío, huyó de su pasado. Era una idea que repetía a menudo: el mayor sufrimiento en el purgatorio no es el castigo, sino afrontar la propia vida con honestidad. La tristeza de esa mujer no provino del castigo. Fue el dolor del reconocimiento. La comprensión de que la elección que había hecho había destruido una parte de su alma mucho antes de que su cuerpo muriera. El Padre Pío la observó durante mucho tiempo. Se llevó las manos a la cara, como si la visión de sus propios errores fuera insoportable. Murmuró algo en silencio, una pregunta, una petición, tal vez una disculpa. Entonces sucedió algo extraordinario. Su ángel de la guarda apareció a su lado. El Padre Pío vio la luz del ángel envolverla como una manta puesta sobre alguien que tirita de frío. El ángel no la acusó. No señaló su pecado. Permaneció allí como testigo de su sufrimiento, no de su culpa. El Padre Pío dijo que el ángel la miró con la ternura de quien nunca dejó de esperarla. Poco a poco el alma fue bajando las manos, alentada por aquella presencia. Fue entonces cuando el Padre Pío escuchó el eco de una verdad en su corazón: aquella mujer había amado a su hijo. Pero ella había amado con el corazón herido, con el corazón roto mucho antes de que ella misma supiera cómo dar amor. Comprendió que el abandono no había sido por crueldad, sino por miedo. Miedo a no ser suficiente. Miedo a fracasar como madre. Miedo a repetir la violencia o el abandono que ella misma había sufrido. El sacerdote afirmó que el pecado de sus acciones no borraba la verdad de su dolor. Ella le mostró momentos de su vida, noches de llanto, años de culpa, intentos de orar sintiéndose indigna. Años de silencio, en los que su alma parecía inalcanzable. Nunca había olvidado a su hijo. Llevó ese recuerdo como una piedra en el pecho hasta el día de su muerte. Incluso después, el recuerdo la persiguió. No porque Dios la acusó, sino porque el amor la acusó. El amor, en su pureza, revela los lugares donde no amamos. El Padre Pío dijo que cuando apareció no buscaba refugio. Estaba buscando una cura. No pedí el cielo, sino la oportunidad de amar de la manera correcta. Esa sola petición le rompió el corazón. Afirmó que un alma que se arrepiente del pecado porque le dolió el amor ya está en el camino de la redención. En la visión, el Padre Pío se acercó a ella suavemente. No habló con dureza, no mencionó el castigo.
Puso compasión en su voz y dijo, tu hijo ya te ha perdonado. Ahora necesitas aprender a perdonarte a ti mismo. La mujer se estremeció por completo, como si el hielo se rompiera bajo un calor repentino. El Padre Pío dijo que, durante años, ella había creído que su pecado nunca sería perdonado, que sería condenada por toda la eternidad. Pero su ángel le mostró algo, un recuerdo brillante e inesperado. Era el rostro de su hijo, no con juicio, sino con inocencia y paz. El niño oró por ella. El Padre Pío decía que este es uno de los mayores misterios de la vida espiritual. A veces aquellos a quienes más herimos se convierten en nuestros intercesores. La mujer vio que su hijo, ahora en presencia de Dios, no tenía ira ni acusación, solo compasión. El alma cayó de rodillas, vencida por la emoción. El Padre Pío sintió su remordimiento como una ola, no el remordimiento que se esconde, sino el que finalmente se atreve a tener esperanza. Ella preguntó en silencio, ¿hay misericordia para mí? El Padre Pío respondió en su corazón, hay misericordia incluso para las heridas más profundas. La luz detrás de ella se intensificó, todavía no la luz del cielo, sino la luz de la purificación, el comienzo de la curación. El Padre Pío la vio caminar tímidamente hacia esa luz, como quien entra en un lugar cálido después de años de frío. Su ángel caminaba a su lado. Miró al Padre Pío con los ojos llenos de lágrimas, no de desesperación, sino de alivio. Y luego desapareció. El Padre Pío permaneció arrodillado mucho después de que terminó la visión. Sintió el peso de lo que había presenciado, el sufrimiento de un alma que había llevado su herida más allá de la muerte. Pero también sintió algo más. Esperanza. Dijo que los pecados que nacen del amor herido son curados por una misericordia mayor de la que podemos imaginar. Esa mujer no estaba perdida. Ella no estaba condenada. Ella no había sido rechazada. Estaba siendo restaurado. El Padre Pío afirmó que después de que ella entró en la luz, comenzó su purificación, no como castigo, sino como curación. Insistió en que el purgatorio no es una prisión para los culpables, sino un hospital para los heridos. Y pocas almas, dice, están tan profundamente heridas como aquellas que han fracasado en el amor. Para aquella madre, el mayor sufrimiento no fue la justicia de Dios, sino su propio corazón, comprendiendo finalmente la magnitud de la herida que llevaba y la herida que había causado. Pero el Padre Pío vio algo extraordinario en ese momento. Su tristeza ya no era desesperación. Se había convertido en arrepentimiento. Y eso es lo que transforma un alma, no el miedo, no la vergüenza, sino el deseo de amar de otra manera. Explicó que cuando un alma comprende que ha lastimado a otros porque ella también ha sido herida, la curación se hace posible. El alma comienza a permitir que Dios toque los lugares que ha mantenido encerrados durante toda su vida. Lo que la mujer experimentó como luz entrando en viejas heridas. Fue doloroso, sí. Pero es el dolor el que restaura, no el dolor el que destruye. Vio recuerdos que había enterrado, el momento en que se fue, la confusión que la impulsó, la soledad que la persiguió después, los años en los que quiso buscar a su hijo pero se sintió indigna de hacerlo. En el momento en que se acercó a Dios y se retiró, abrumada por la vergüenza. El Padre Pío dijo que la luz reveló no solo su fracaso, sino todo lo que lo había precedido. Las heridas de su infancia, el miedo a repetir la violencia que había sufrido, el abandono que había vivido, el trauma llevado en silencio. No se trataba de justificar su pecado, explicó, sino de comprenderse a sí misma. Y ese es el comienzo de la misericordia. Su ángel de la guarda permaneció a su lado en cada recuerdo, en cada revelación. No la dejó afrontar nada sola. Los ángeles hacen esto por cada alma, dijo el Padre Pío, pero los heridos reciben una ternura aún mayor. El ángel la sostuvo como una madre sostiene a un niño que, finalmente, se deja consolar. A medida que avanzaba la purificación, otra presencia comenzó a acercarse. El Padre Pío lo sintió incluso antes de verlo. Un suave resplandor que parecía surgir como el amanecer en el borde de la visión. Era el alma de su hijo. Describió este momento como uno de los más conmovedores que jamás haya presenciado. El niño no estaba enojado, ni amargado, ni destrozado. Era luminosa, pura, inocente, sin rastro de resentimiento. Se acercó como la luz se acerca a la oscuridad, no para juzgar, sino para llenar el vacío.
El alma de la madre se estremeció al ver a su hijo. Su dolor estalló, no solo por la culpa, sino porque finalmente comprendió la profundidad del amor que había perdido. El Padre Pío dijo que su llanto no se escuchó con los oídos. Se sintió con el alma. Fue el grito de alguien que despierta a la verdad de lo que podría haber sido el amor. Pero el niño no se echó atrás. Se acercó aún más, trayendo consuelo. El amor recuerda al amor, dijo el Padre Pío, incluso cuando está roto. Y el amor del hijo por su madre no fue destruido por su fracaso. El niño se acercó a él, no físicamente, sino en espíritu. El gesto llevaba consigo el perdón, la ternura y la inocencia de quien ve con los ojos de Dios, no con el resentimiento humano. Rodrigo describió lo que sucedió después como una ola limpiadora. Cuando su hijo la perdonó, dijo, su alma se abrió. Todo el dolor que había reprimido durante años se desbordó. Esta es la purificación que pocos comprenden, la purificación que proviene de ser amados por aquellos a quienes hemos herido. El alma de la madre empezó a sanar más rápido, no porque lo mereciera, sino porque el amor es más fuerte que cualquier herida. Rodrigo dijo que, en ese momento, la niña oró por ella. Y esa oración se convirtió en un fuego de misericordia a su alrededor. Explicó que las almas en el cielo muchas veces oran por las personas que más les duelen, porque cuando ven a Dios, entienden todo. El niño no se sintió enojado, dijo Rodrigo. Solo vio el corazón herido de su madre y quiso verla sanada. Esta es la parte más difícil de la misericordia, aceptar que Dios sana no solo a las víctimas, sino también a quienes lastiman a otros por su propia fragilidad. El Padre Pío observó cómo continuaba la purificación de la mujer. Vio que la luz borraba sus recuerdos. Vio que su culpa se convertía en humildad. Vio que el miedo fue reemplazado por el anhelo, anhelo de Dios, anhelo de sanación, anhelo del Hijo que ahora claramente amaba. El mayor dolor del alma no es el castigo, afirmó. Es un amor realizado demasiado tarde. Pero, con Dios, demasiado tarde nunca es demasiado tarde. Mientras avanzaba hacia la luz, el Padre Pío sintió que la niña permanecía cerca, orando sin cesar, intercediendo sin vacilación. El vínculo roto en la tierra estaba siendo restaurado en la eternidad, no igual, sino redimido. Ella volvió a ser capaz de amar, dijo el Padre Pío, y ese es el comienzo del cielo. Subrayó que las almas que han fracasado en el amor salen muchas veces de la purificación con una capacidad de ternura mucho mayor que otras. Tu dolor se convierte en compasión. Tu arrepentimiento, en comprensión. Tus heridas, en intercesión por los demás. El sufrimiento curado se convierte en misericordia, dijo. El camino de la mujer hacia la purificación no fue breve, pero estuvo lleno de esperanza. Cada paso que dio fue guiado por las oraciones de su hijo. Cada herida fue tocada por la luz divina. Cada momento de dolor se convirtió en una semilla de alegría futura. El Padre Pío explicó que almas como la suya a menudo se convierten en poderosas intercesoras, especialmente para aquellos que soportan heridas similares en la tierra, madres que temen haber fracasado, niños que se sienten abandonados, familias marcadas por el dolor generacional. En el cielo, dijo, aquellos que son curados de sus heridas más profundas sanan a otros. Cerca del final de la visión, el Padre Pío vio que el alma de la mujer finalmente levantaba su rostro completamente hacia la luz. La vergüenza que antes la había asfixiado había desaparecido. El miedo que una vez la paralizó se había derretido. La tristeza que una vez la encadenó se había transformado. Su alma brillaba con una fuerza serena, no la fuerza del orgullo, sino la de alguien que había sido completamente perdonado. Se convirtió en alguien nuevo, dijo el Padre Pío, alguien que sabía lo que significaba ser amado por Dios después de haber estado perdido. Mientras caminaba hacia la luz, su hijo caminaba a su lado. La luz a su alrededor se volvió suave y dorada, hasta que ambos desaparecieron en lo que el Padre Pío describió como el primer soplo del paraíso. Permaneció arrodillado mucho después de que la visión se desvaneciera. No sentía desesperación por ella, ni miedo, ni pesadez, solo reverencia por la misericordia que había presenciado. Esa mujer, dijo, no fue definida por su fracaso. Ella fue definida por la misericordia que la sanó. Y terminó con una verdad que repitió a menudo, no hay herida demasiado profunda que Dios no pueda sanar. No hay historia demasiado fragmentada para que Dios la pueda reescribir. Su historia,
La de una madre que abandonó a su hijo, no terminó en convicción. Terminó en restauración, en sanación, en luz, en un amor más fuerte que el arrepentimiento. Porque a los ojos de Dios, incluso las historias más dolorosas pueden convertirse en historias de redención.